Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con la bendición de nuestro Dios, con la clase que nos corresponde hoy. Vamos a ver el capítulo número 3 del libro de los Hechos y vamos a hacer algunos comentarios. Voy a leerle lo que vamos a ver del capítulo 3 y ya sabe, puedo pedirle luego de repente que me ayude con algunas lecturas, ¿sí? Dice así, el capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice. Y fíjense, aquí nos dice que subían a la hora novena. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, entre las cosas que empezó, vamos a decir, a instrumentar en su adoración hacia Dios, pues tenía 3 periodos de horario, de oración, ¿sí? Entonces, no venían en la ley, eso no viene en la ley, Dios no se los pidió. Algunas personas dicen que viene desde tiempos de Abraham, ¿verdad? Otros dicen que no, que del tiempo de Daniel, que del tiempo de David, en fin, no importa realmente de dónde surge. La cuestión es que para cuando viene el tiempo del Señor y el Señor asciende, sus discípulos obviamente están siguiendo la tradición judaica. Sí, la primera hora de oración era a las 9 de la mañana, la siguiente a las 12, y esta era la que se podía decir que era la de la noche, ¿no? La de las 3 de la tarde, porque recuerde que para los judíos empezaba el día a las 6 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde, allí estaban Pedro y Juan a la hora de la oración, dice: y como era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Déjeme hacer aquí el comentario. Fíjense, para que distingamos. A Dios no se le da limosna, O sea, la limosna es para la gente necesitada. Ahí estaba el cojo pidiendo limosna. Entonces, para que nunca confunda, a Dios se le dan los diezmos y las ofrendas, ¿sí? A los necesitados se les da una limosna, que no se le llama ya tampoco limosna, le llamamos ofrenda de amor, ¿sí? Por la connotación que ha tenido la palabra limosna a través de los tiempos. Y entonces dice que les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Fíjense, aquí estamos viendo entonces el primer milagro de Pedro y Juan, ¿sí? No contando lo que sucedió, obviamente, cuando viene el Espíritu Santo, que también es un milagro, pero es ya, vamos a decir, Dios usando a estos discípulos. Y fíjense qué interesante. Pedro no comienza, vamos a decir, actuando con una arrogancia y decirle nada más, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Lázaro: sal fuera, ¿no? O sea, levántate y anda. Pedro le dijo: pues mira, no tengo nada que darte, o sea, oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. Y entonces es cuando él hace esta tremenda declaración y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y quiero que pensemos un poquito en esto de no tengo oro ni plata. Fíjense, entonces ellos, como el Señor Jesucristo, pues no eran ricos. El Señor Jesucristo también, cuando le ofrecían seguirle, se acuerda que les dice por ahí a uno de los que nos habla la Escritura, le dice: pues yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza.
¿sí? O sea, no vas a vivir en grandes casas, en grandes hoteles, en fin, no vas a tener desayunos buffet, cosas por el estilo, no. Para seguir al Señor Jesucristo, a final de cuentas, tenía que ver con ciertas limitaciones. Y aquí tenemos a dos de los principales apóstoles declarando eso. No traigo nada, o sea, ¿sí? No traigo nada, no traigo ni un centavo, ¿sí? Y fíjese qué contradictorio con lo que sucede ya de mucho tiempo para acá. De que se nos dice que si eres un hombre, una mujer de fe, un seguidor de Cristo Jesús, entonces tú no tienes que pasar necesidades, nos dicen. Tú tienes que vivir en la abundancia. Eres hijo e hija del rey. Y entonces debes vivir como viven los príncipes. Y eso no es lo que nos muestra la Escritura, hermanos. Tampoco quiero decir que tenemos que vivir, ¿verdad?, en el extremo de la miseria. No, de ninguna manera. Simple y sencillamente, no nos dejemos nunca engañar con ciertas declaraciones que se hace, que mira, la gente en la sociedad, en el mundo está pues ávido de riqueza, o sea, a todos nos gusta la buena vida, ¿no es cierto? Entonces, pero hay gente que está, y si es con el Señor Jesucristo, vamos a decir, en la iglesia del Señor Jesucristo, donde nos dicen, nos declaran que vamos a prosperar tremendamente porque somos hijos de un rey y los hijos de un rey no pueden ser pobres. Pues entonces mucha gente los sigue por cuestiones por esas, ¿sí? Por lo que ofrecen. Hay un comentarista, bueno, es un periodista, tiene su programa en el radio, se llama Eduardo Ruiz Gili, ¿sí? Y hace años a mí me tocó escucharlo en su programa porque acostumbraba a oírlo. Acababa de llegar de los Estados Unidos y entonces en un momento de su tiempo comenzó a decir que fue a un templo muy grande ahí en Houston. Dice, me invitaron y yo no soy, dice, yo no soy creyente en nada, dice, pero me invitaron y se me hizo interesante aquel enorme edificio y entonces, no, dice él, desde que entré, no, hombre, todo espectacular, quien te recibía, el lugar muy bonito, asientos reclinables. No, dice, estaba espectacular. La música, híjole, qué selección de música. Y dice, y entonces va a salir el orador. Y sale, wow, qué espectáculo, dice. Y ándale, que empieza a predicar, le decía al que estaba ahí en la mesa con él, ándale, y que empieza a predicar. Y empieza a hablar sobre cómo nos va a bendecir el Señor. Y luego entonces, ya cuando está terminando su predicación, nos dice a todos que las ofrendas, ¿sí?, que hay que traer las ofrendas. Dice, y mira, dice, yo no soy creyente, pero yo por si sí o por si no, yo di mi lana, ¿sí? La gente quiere prosperar y quien le prometa que va a prosperar, pues bueno, entonces la gente se cree sobre todo esas cosas. Pero en la Escritura no dice nada de eso. En la Escritura no dice que el Señor vino a hacernos ricos, pero nos bendice, ¿no es cierto? El Señor no dice nunca en la Escritura que Él vino a sanarnos de todas nuestras enfermedades. Ahorita luego explico eso. Pero sin embargo nos sana, ¿no es cierto? Hemos visto milagros de sanidad. Sí, entonces el Señor no nos dice que nunca vamos a sufrir derrotas, caídas, que no vamos a pasar por amarguras, que no vamos a pasar por depresiones, etcétera, etcétera. Y sin embargo el Señor nos saca victoriosa de todas esas cosas. O sea, una cosa, hermanos, es lo que Dios hace a los suyos y entre los suyos, y otra la que alguien muy listo se puede aprovechar, sacar de su contexto y entonces enseñarlo así. Y como le digo, mira, la gente está ávida necesitada de escuchar tantas cosas, ¿verdad? Que le dicen que sí, que va a salir adelante, que va a prosperar. Y le enseñan versículos. Hoy le voy a enseñar uno nada más para que usted vea que lo descontextualizan. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 8, verso 9, y dice así. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Atención, aquí está donde pueden utilizar la farsa. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Y entonces, manipulando este texto, lo que les dicen es, mira, el Señor rico se hizo pobre para que tú te hicieras rico, ¿sí? Eso es lo que hizo el Señor. Él vino a hacer un intercambio, ¿sí? Y entonces, pues la gente se lo cree. Ay, sí es cierto, aquí dice, lo dice en 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Sí, pero si descontextualizamos lo que está diciendo la Escritura, hermanos, pues entonces podemos hacer, escúcheme, podemos hacer que la Escritura diga cosas que no dice. Yo tengo 45 años de ser creyente, tengo 45 años de leer la Biblia, de estudiarla. Y si yo me propusiera, escúcheme, si yo me propusiera, yo le podría decir algo que no dice la Biblia. Y se lo diría puntualmente, y estoy casi seguro lo confundiría. Si yo tuviera un corazón para manipular la Escritura, para decir lo que no dice, pero que aparentemente dice, ¿ok? ¿Sí me explico? Porque mira, ¿en qué sentido es que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Bueno, podemos compararlo con Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8, para que tú veas de qué está hablando. Por ejemplo, ahí en Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Atención, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces no es que realmente se hizo pobre, sino que se despojó de todos sus privilegios para que nosotros tuviéramos la gran riqueza que no tendríamos si no fuera por Él: la salvación de nuestras almas. Íbamos camino al infierno sin Cristo Jesús. Y mira que nos ha dado. ¿Cuántos quizás no darían su brazo derecho o todo lo que tienen porque se les garantizara que no van a ir al infierno? ¿Sí? O sea, podemos ver a lo largo de la historia a los grandes ricos cómo muchas veces procuraron hasta no morirse, que se les garantizara, vamos a decir, el seguir vivos. Bueno, entonces nos hizo ricos porque, hermanos, somos salvos, hermanos. Ahora, fíjate, ahí te va, más te voy a dar otro versículo, fíjate. Todos los creyentes, somos herederos de toda la creación. ¿Sí sabes eso? Romanos 8, del 16 al 18 no lo dice, fíjate. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahí está. ¿Se fijas? Somos ricos. Todo lo que le pertenece a Cristo Jesús nos pertenece a nosotros si somos hijos de Dios. Ahora fíjate lo que dice la Escritura para que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice: si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿no es cierto que los hijos de Dios no tienen que pasar cosas difíciles? Aquí dice que sí. Y dice que somos herederos. Y sin embargo aquí dice que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está nuestra corona? ¿Dónde está el que yo no tengo por qué pasar por esto? ¿Dónde está en que yo no me debo de enfermar? A mí no me debe de dar cáncer, o a mis hijos, o a mi esposa. ¿Dónde está eso? Porque aquí dice que tenemos que padecer. ¿Por qué me robaron mi carro? ¿Por qué se quemó mi casa? ¿Por qué a mí me está pasando esto en mi matrimonio? Aquí ya no checa con el mensaje de prosperidad, con el falso mensaje de que a los hijos de Dios siempre les va bien,
Porque si no, no tienen fe. Aquí no dice eso. Aquí dice que si tienes fe, que si eres hijo de Dios, una hija de Dios, vas o debes de padecer, dice aquí. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, fíjate, seamos en el futuro. Está en el futuro. Seamos glorificados. Entonces sí soy coheredero junto con Cristo Jesús cuando seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, dice Pablo, fíjese, aquí no está diciendo Pablo, tengo la sensación, tengo la idea, como que tengo una latida. No, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, otra vez, vuelve a decir, las aflicciones del tiempo presente, eso que nosotros a veces tenemos que enfrentar, tenemos que sufrir, no son comparables, otra vez, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados, cuando estemos en la gloria, ¿sí? O sea, se fija cómo la Escritura tumba por tierra, ¿verdad? El hecho de que haya personas que estén padeciendo alguna enfermedad, necesidad, y a veces se nos acumula, ¿no es cierto? Es una y es otra y es otra y es otra, ¿sí? Hasta decimos, capaz de que Dios ya la trae contra mí, ¿sí? No, estamos en un mundo caído. Lo que nos lleva adelante es nuestra fe. O sea, no porque nos evite eso, que muchas veces nos los evita. Pero cuando estamos padeciendo es porque Dios está buscando producir algo en nuestra vida. Y lo que dice la Escritura es que Dios quiere hijos e hijas maduros espiritualmente. No juniors llorones, ¿sí? No, eso no le interesa a Dios. Él mismo fue torturado toda una noche, fue crucificado al siguiente día. Tan fue torturado que le recuerdo que no pudo con el travesaño de la cruz. Se la tuvieron que dar a otro para que la cargara. Y en la cruz murió con un tormento tremendo, ¿sí? ¿Y por qué nosotros no vamos a sufrir? Él sufrió. Los apóstoles, muchos de ellos fueron torturados hasta la muerte. ¿Y por qué nosotros habremos de gozar de una corona diferente a la de ellos? Ellos padecieron. Muchos de nuestros hermanos y hermanas después de los apóstoles tuvieron que hasta dar su vida. Y nosotros somos el fruto de esas vidas. Y sufrieron. Y no abandonaron la iglesia y no se alejaron de Dios. Enfrentaron todo con fe. Si Dios lo permite, tiene un propósito que yo no sé, que yo no entiendo, pero Él debe de tener un propósito, porque Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Yo veo hasta aquí, hasta mis narices. Dios ve mucho más lejos. Dios sabe por qué está permitiendo eso. Entonces, alentémonos, hermanos. No nos desanimemos. Digo, en mi vida yo hasta se lo he dicho, sí. Usted no crea que los pastores tenemos vidas perfectas, o sea, que todo va bien, no. Muchas cosas nos van mal. En la vida de los hermanos, conozco hermanos entregados al Señor, fieles al Señor, y que están padeciendo mucho. Y ellos saben, o hay que animarlos, para que no pierdan su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente, va a haber aflicciones. Si se fijan en la composición, en la sintaxis, va a haber aflicciones. A unos de una manera y a otros de otra. Entonces, fíjese, que a ellos, que a los apóstoles no hayan tenido dinero, pues no quiere decir que nosotros tengamos que tener a fuerzas. Le pedaleamos, ¿no es cierto? Y le buscamos y oramos para que el Señor nos bendiga. Porque sí, como les decía hace rato, sí, el Señor no nos promete riquezas, pero nos promete ayudarnos, nos promete estar con nosotros en lo que estemos pasando. Eso sí, Él está con nosotros mientras estamos nosotros enfrentando eso con fe.
Porque fíjate cómo la Escritura nos dice, también ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, nos dice, fíjate, que nosotros somos llevados siempre de triunfo en triunfo. ¿Te fijas? O sea, ¿qué quiere decir? No que te está llegando un cheque cada 15 días, sino que el Señor te saca victoriosa de todas esas aflicciones que tenemos en el tiempo presente. ¿Te fijas? O sea, ahí es como sabemos que Dios está con nosotros. Porque si no, hermanos, si Dios no estuviera con nosotros, vamos, si no tuviéramos nunca problemas, ¿cómo sabríamos que Dios está actuando entre nosotros? ¿Cómo? No sé si a ustedes les recordé un viejo corito que decía: si no tuviera problemas, no sabría que Él me ayuda y no sabría que soy más que vencedor. ¿Sí lo han oído por ahí algo parecido? Es cierto. O sea, si todo es miel sobre hojuelas, ¿para qué queremos a Dios? Cuando todo nos va bien, a veces hasta es cuando nos alejamos de Dios. ¿Sí? Cuando nos empieza a ir mal, entonces es cuando debemos de aferrarnos más a Dios, y lo hacemos. Si somos realmente creyentes, lo hacemos. Pero entonces fíjese qué importante es eso de: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjate, Pedro y Juan eran hombres de fe. Claro. Pedro y Juan caminaban con el Señor. Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Porque fíjate que dice que se miran a los ojos, ¿verdad? O sea, está el hombre aquí expectante, y Pedro de todos modos le dice: mírame. O sea, ¿por qué le dice mírame? No porque lo estaba hipnotizando, ¿sí? O sea, porque quería que viera sus ojos. Yo no tengo oro ni plata. Porque ¿te acuerdas que los ojos son las ventanas del alma? Se nos dicen lo que hay ahí adentro. Pedro quería que viera que lo que le estaba diciendo era con fe. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y le dio el jalón, dice, y lo tomó de las manos y dio un salto. O sea, lo jaló, no se levantó él solito, lo jaló. Yo sé que nosotros no hacemos milagros, o no todos, ¿verdad? Dios nos utiliza para hacer milagros, pero escúchame, algo sí es cierto: no podemos dar lo que no tenemos. Si eres un hombre y eres una mujer de fe, entonces puedes transmitírselo a otra persona. Que es cuando tú predicas el evangelio, cuando tú llevas el mensaje, la otra persona empieza a sentir el espíritu que tú tienes. Y entonces se rinden hasta al Espíritu de Dios, ¿sí? Hace muchos años le decía a uno de los baquetones con los que yo me juntaba, le hablaba yo del Señor, y le dije: mira, el Señor está aquí con nosotros. Dice la Escritura que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí, dice. Y yo le dije: y somos 2. Y me dice: ay, cállate, dice, porque ya se me enchinó el cuero. O sea, sintió lo que yo dije, ¿verdad? Pero, y él es hoy es pastor, hermanos, para que se dé una idea. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Quieres que tus hijos sean hombres y mujeres de fe? Entonces tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Si no, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Quieres que tus hijos sean genuinos cristianos? Entonces tú tienes que ser un genuino cristiano. No puedes transmitir lo que no eres, ¿sí? Hace por ahí del 1200, finales del 1200, uno de los grandes próceres del catolicismo fue al Vaticano con el Papa. Y entonces el Papa, pues lo que hizo es, lo llevó a pasear, ¿verdad?, por lo que ya había de Vaticano, y a enseñarle las riquezas que tenían, que ya para ese tiempo tenían muchas riquezas. Y le dice el Papa, ya entre la plática, le dice el Papa a este hombre, le dice: ¿te fijas? Ya no podemos decir como Pedro y Juan aquel día en el templo, la hermosa, de no tengo oro ni plata. Y este hombre le dice: sí, es cierto, pero tampoco podemos decirle a la gente: levántate y anda, ¿sí? O sea, no hay poder, es lo que le decía. No hay poder en nosotros, ¿sí?
Hermanos, no nos convirtamos en religiosos. Si nos va bien, pues que nos vaya bien, bendito sea el Señor. Pero no dejemos de confiar en Dios, en que Dios es el que da, en que Dios es el que provee. Siempre tenemos que actuar con fe, creerle a Dios y hacer las cosas tal y como nuestro Dios dice, y entonces podemos transmitirlo. Sigo leyendo ahí en el capítulo 3. Y entonces dice, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, o sea, porque el pueblo pues se apantalló, hermanos, se apantalló y entonces ya sabe, querían que Pedro casi fuera el sumo sacerdote de una vez, ¿verdad? No sé, porque así pasa, ¿no? Con la gente. Dios la usa para algo y luego casi deificamos a ese hombre o a esa mujer. Por eso, qué absurdo, fíjese hermano, que a veces hay congregaciones que deifican, aunque no quieren usar esta palabra, deifican al pastor. El pastor es lo máximo que hay. Lo que él diga es prácticamente la palabra de Dios. Así querían a Pedro, fíjese. Y vamos a ver más todavía en la escritura, en el libro de los Hechos. Se lo voy a mostrar. Porque no debe ser así. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? O sea, por nuestra piedad, porque nosotros no somos los que lo estamos haciendo. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué se fijan en nosotros como si nosotros lo hiciéramos? Y sigue diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿En quién hizo que pusieran los ojos la gente? En el Señor Jesús. No en ellos, en el Señor Jesús. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este, o sea, se refiere al hombre enfermo, a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado, lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, fíjense, no dice que su Cristo iba a hacer milagros, fíjense, Pedro dice que su Cristo había de padecer, había de sufrir. Entonces, vean la importancia que Pedro le está dando al Señor Jesucristo y qué es lo que realmente está pasando, hermanos. Fíjate, hay un nonagenario, o sea, no, a lo mejor la palabra no es nonagenario porque ya tiene más. Del siglo XIX, un hombre que al despedirse de una congregación dijo lo siguiente. Dice, los errores son míos, los aciertos son del Señor. O sea, le dio la gloria a Dios. O sea, no se fijen en mí. Yo soy un ser humano como ustedes, igual, con los mismos virtudes y defectos, con los mismos aciertos. Pero no se fijen en nosotros, dice Pedro. Así que denle gloria al que verdaderamente hace milagros, que es al Señor Jesucristo, a Dios. A Él hay que exaltar, no a los hombres. Y fíjese, de alguna manera, o sea, por nuestra actitud, por nuestra carnalidad, es que muchas veces se ha fallado en eso y entonces no tenemos hombres y mujeres que realmente se destaquen en la fe verdadera, sino que a veces lo que estamos creando es un montón de mediocres, ¿sí? O sea, que quieren que se fijen en ellos son el espectáculo, ¿sí? Me acuerdo que vino una familia de otro país, ya habían estado conmigo en otras ocasiones cuando habían venido y los invitaron a una iglesia, ¿sí? Y me dijo la hermana,
me dijo, fíjese que nos invitaron y por respeto a quienes nos invitaron, vamos a ir. ¿Le parece bien? No, bueno, pues, digo, pues yo ni que fuera dueño de ustedes, ¿no? O sea, claro. Y fueron. Al siguiente domingo, porque duraron aquí un par de meses, me dicen, no, hermano, dice, a ese lugar que fuimos, todo está preparado para cuando salga el pastor. Todo está preparado para cuando salga el pastor. O sea, tenemos un montón de mediocres, ¿sí?, de la fe, voy a decir así, mediocres de la fe. Ay, ¿cómo ando? Ando bien. Y fíjese, ahora, pensemos en lo siguiente. Nosotros estamos para hacer bien o lo mejor que podamos, déjenme usar así, lo más humanamente posible en nosotros, tenemos que hacer la obra de Dios. O sea, lo mejor que podamos. Y no por eso tengo que tener una estrellita aparte de todos, ¿sí? Porque, fíjese, voy a hacer una comparación y luego voy a regresar a la Biblia. Yo me acuerdo que hace años escuché a varias personas quejarse de cómo los trataba su jefe en el trabajo, o su superior, cómo los trataba en el trabajo. Y lo que ellos decían es que cuando hacemos mal las cosas nos regaña, nos llama la atención, se enoja, le molesta. Pero cuando hacemos las cosas bien, ni siquiera nos da las gracias. Y bueno, hay que estar rumiando esto, ¿verdad? Y la verdad es, a ver, si yo me pongo en la posición del patrón y yo te contrato, ¿para qué te contrato? Para hacer bien las cosas. O sea, porque hagas bien las cosas yo te estoy pagando, no te tengo que agradecer. En cambio, sí te puedo llamar la atención cuando haces las cosas mal, porque no te pagué para que las hicieras mal. Eso es una mediocridad si lo llevamos al área de los creyentes. Fíjate, dice Lucas capítulo 17, verso del 7 al 10. Está hablando el Señor Jesucristo y comienza con una pregunta. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? Dice, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? O sea, a ver, el siervo trabajó todo el día en el campo, pero no porque trabajó todo el día en el campo debe llegar y sentarse a la mesa y comer. Dice el amo, dice, espérate, o sea, tú eres el siervo, primero dame de comer a mí, y luego ya que yo coma, no le sé que estés cansado, luego ya de que yo coma, entonces come y bebe tú. Sigue preguntando el Señor, dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. O sea, cuando hayas hecho bien ya todas las cosas, di, siervos inútiles somos, pues no hicimos más allá de lo que debíamos hacer. ¿Te fijas? Entonces el Señor no está buscando estrellitas, no está buscando quien destaque, no está buscando que sean aquellos que tienen plata y oro. Qué bendición que tenemos los recursos que tenemos para que salir adelante, pero cuando hagamos bien las cosas, hermanos, ¿no le hace que a través de usted el Señor haya hecho un milagro impresionante? Lo que nos queda decir es, soy un siervo inútil, no hice nada más allá de lo que el Señor me mandó. ¿Qué nos mandó a nosotros? Predicar el evangelio, imponer manos, ¿sí?, para los enfermos, ¿sí?, a unos los sana, a otros no, expulsar demonios, ¿sí?, cosas así. Pero no te apantalles a ti mismo, no te creas la mamá de los pollitos, porque no lo eres, ¿sí?
No empieces a evitar que la gente se te acerque, porque entonces te quitan la unción. Eres un siervo inútil. No has hecho nada que no se te hubiera mandado. Así, esa es la actitud, fíjate hermano, con las que Pedro y Juan actuaron en ese día. Y nosotros tenemos que actuar todos los días de nuestra vida, porque así vivieron Pedro y Juan hasta su muerte, sabiendo que eran apóstoles, tenían autoridad. Pero yo quiero que me muestres una sola vez en la Escritura en que ellos actuaron con soberbia. Yo más bien los veo diciendo: mira, tengo autoridad para mandarte, pero mejor prefiero rogarte, te ruego. ¿Te fijas? Entonces, yo no sé, a veces esos desplantes que tienen algunos predicadores, algunos pastores y maestros, o sea que ya no quieren ni que te les acerques porque les robas la unción. Cuidado con no caer en una tontería de esas, hermanos. Sigo leyendo el verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y fíjate aquí, en estas frases, se nos pide arrepentimiento. Metanoeo es la palabra para arrepentimiento. ¿Sí? Metanoeo quiere decir: cambia tu manera de pensar. ¿Sí? Cambia tu mentalidad. Por eso cuando vienes a Cristo debes de haber sufrido una transformación. Tú debes de cambiar tu manera de pensar. Por eso no perseguimos las luces del escenario, servimos a Dios. Y si Dios quiere que nosotros seamos predicadores, seamos pastores, seamos misioneros, seamos lo que Él quiere, es porque Él nos llevó hacia allá. Es porque Él nos abrió las puertas. No tienes que andar pisoteando a nadie. Esa es la primera en la mentalidad, o sea, para servir a Dios. Claro que la mentalidad que tú debes cambiar es que el pecado, hermanos, no es diversión. El pecado es una ofensa a Dios, porque mucha gente toma el pecado como si fuera diversión. ¿Sí? La sexualidad la toman como si fuera una diversión. Nos vamos a desestresar, nos vamos a divertir. Trabajamos 7 o 6 días a la semana, entonces sábado hay que desestresarse, dándole rienda suelta a la carne. No, eso no es para nosotros. Eso es, hemos sido salvados, entonces si Dios está en nosotros, hermanos, tiene que haber un cambio de mentalidad. Precisamente este domingo me tocó predicar en la iglesia capítulo 53 de Isaías. En el verso 1 dice, la primera pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, arrepiéntete, es el mensaje del Señor. Cambia tu manera de pensar, deja el pecado. Y la segunda pregunta es: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de nuestro Dios? Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haberlo. Porque Dios es el Todopoderoso. ¿Y cómo es que puede hacer todo, pero no te puede cambiar a ti? ¿Cómo? O sea, como que no checa, ¿no es cierto? Por eso a mí me es tan chocante eso de que cuando alguien dice como si fuera algo que presumir, tengo, no sé, 10, 15, 20 años en el Señor y no se me ha quitado lo violento, contesto con violencia. No se me ha quitado el parecer, ¿sí?, soberbio. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces nadie dice que tienes que servirle de tapete a todos los demás. Pero no puedes ser un soberbio. ¿Cómo es que no ha cambiado tu carácter con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo? ¿Cómo es que no sabes cómo guiar a tus hijos, pero sí sabes muy bien cómo llevarte con los cuates? ¿Cómo? O sea, entonces fíjate, hermano, hermana, en nuestra vida se debe manifestar el brazo poderoso de nuestro Dios. El arrepentimiento. La siguiente palabra que dice ahí: convertíos, epistrefo. ¿Sí? O sea, dice cambiar, transformar. Tienes que ser lo que no eras. Tienes que ser lo que no eras. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, los que éramos peleoneros o borrachos o promiscuos o lo que a usted se le ocurra,
Pues eso era antes de venir a Cristo Jesús. Porque entonces ya debió haber epistrefo en nuestra vida. O sea, una transformación, un cambio. Hecho por el brazo poderoso de nuestro Dios. Porque nosotros le creemos. Porque tenemos fe en Él. Entonces, fíjese, dice... Esto dice para que... vuelvo a leer para que nos quede bien la idea. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, estos tiempos de refrigerio, pues simple y sencillamente quiere decir tiempos de descanso. Y esto tiene que ver con una declaración con el futuro, pero tiene que ver con una declaración también en el presente. Porque fíjate, para que no creas que el cambio que hay en ti es como mágico, ¿sí? Porque no puedes decir, es que Dios no me ha cambiado. Yo todos los días le pido que, por poner un ejemplo, que ya no diga malas palabras y sigo diciendo malas palabras. No, bueno, es que no es cuestión de que el Señor va a hacer algo mágico, no. Tú tienes que poner de tu parte. El Señor te va a dar la fuerza y te va a ayudar. Pero si tú no pones de tu parte, entonces Dios no te va a torcer el brazo para que cambies. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9, dice Pablo cuando está hablando de ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién hizo esto? Dice Pablo que ellos lo hicieron. ¿Cómo os convertiste? O sea, ¿cómo tomaron la decisión? ¿Cómo hicieron ese cambio? De ya no adorar a los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero. ¿En dónde está, hermanos, entonces el punto clave para que sucedan cosas maravillosas en nuestra vida? Cambios. ¿En dónde está? En mi decisión. Así diga, en mi decisión. Dígalo. Es su decisión. Es usted el que decide. Dios no le va a torcer el brazo. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo luché con lo mío. Y mira, venían cosas que eran, vamos a decir, a la vida pasada. Y yo me acuerdo que en silencio le gritaba yo al Señor, Señor, para que me ayudara. Porque yo era así, yo era violento. Sí, aunque muchos no me creen. Yo era violento. Y mal pensado. Y cuando eso venía, yo sentía que ya venía, yo gritaba así en mi mente, Señor. El Señor me ayudó y me fue transformando. Sí te dije cuando un amigo me abrazó, con los que yo me juntaba de la banda, un día uno de ellos me agarró, me llevó aparte de todos, me sacó de la bolita, con cara de preocupado, hermanos, por mí. Sentía un gran aprecio por mí, yo lo vi. Y me dijo, ¿sí les dije cómo me decían antes? Campamocha, no le digan a nadie. Y me dijo, Campa, ¿te volviste gay o qué? ¿Sí? O sea, por el cambio que estaba produciendo Dios en mí. Pero yo se lo pedía y yo cedía, ¿sí? ante Él. Entonces estaba sucediendo epistrefo. Yo era un católico, ¿verdad? A mí me enseñaron a ser católico practicante de mi familia. Todavía yo cuando me convertí, mi esposa, duramos como 3 meses todavía viendo, fíjese, en la mañana nos íbamos a la predicación, ¿sí? A las 10 de la mañana nos íbamos a la iglesia a escuchar la predicación. Y a las 6 de la tarde a misa, ¿sí? O sea, ese día salíamos súper santificadísimos, ¿sí? Pero el Señor sí estuvo obrando. Y un día, fíjate, así, de esas veces que ya sabes tú que ahí es como, párate, siéntate, híncate y cosas así, ¿no? Era el momento en que nos paramos y entonces nos volteamos a ver, mi esposa y yo, y los dos dijimos, vámonos. Y nos volvimos. Y ya no volvimos a ir a la iglesia católica, a menos de que nos inviten por una boda o algo así. ¿Sí? Pero ya como fieles, ya no. ¿Quién lo hizo? Dios sobrando. Por eso, mire, hermano, usted cuando le habla a la gente, no le exija nada. ¿Sí? Que tiene cuadros colgados, no le digo, eso ya no lo debes tener, tíralos a la basura. Porque si Dios está obrando, ¿qué va a hacer? A mí me llegaban a decir, oye, fíjate que esto me lo regaló mi abuelita, ¿verdad? Esto me lo trajo mi tía de Roma. Y me decían, yo no puedo tirarlos, ¿no te los llevas y los tiras? Sí, yo los agarraba. Y en la primer bote de basura que encontraba,
ahí. ¿Sí? Yo nunca he presionado a nadie para que deje de hacer cosas. Porque si realmente es un creyente, entonces debe haber epistrefo en él. Un cambio, una transformación. Y esa solamente la puede hacer Dios, hermanos. A mí no me llamó a que yo obligara a la gente a hacer cambios. A mí me llamó a que predicara el evangelio. Así como ustedes, mire. Estoy predicando la palabra de Dios. No les estoy diciendo que si no lo haces te vas a ir al infierno, ¿verdad? No. O sea, esto es algo entre usted y Dios. O sea, no tiene que ver conmigo. Si Dios me usa, bendito sea el Señor. Pero es su obra, no es la mía. Es lo que Él hace. No soy yo. Y entonces fíjate, para que vengan esos tiempos de refrigerio, pues tiene que ver con que sí viene Dios, hermanos, y las cosas a veces no se ponen más fáciles. En mi caso no se pusieron más fáciles, se pusieron más difíciles. Porque toda la familia, católicos practicantes, se me vino encima, ¿sí? Me echaron toda la caballería. Entonces no se me puso fácil. Yo trabajaba en ese tiempo con mi papá. Yo era su empleado. Y me dijo, si tú no dejas eso, te quedas sin trabajo. Y yo le voy a decir, fíjese, de principio agaché los cuernos. Se acababa de morir mi tío, el esposo de la hermana de mi mamá. Y me dijo, y vete a rezar el rosario. Y yo dije, y acababa de nacer mi niña. Y yo dije, necesito para la leche, las mantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y iba saliendo yo de la casa, ¿verdad? Cerré el cancel. Y no. El Espíritu me recordó el salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y que me regreso, entro al cuarto donde estaba mi papá y le digo, ¿sabes qué? Mi fe no está en venta. Se quedó viéndome mi papá y dice, sácate. No me quitó el trabajo. ¿Sí? No me quitó el trabajo. Entonces, otra vez, tenemos que hacer las cosas aunque a veces nos cueste. ¿Sí? Aunque a veces nos cueste. Mire lo que hizo Pedro. Pedro lo negó 3 veces. No fue cosa menor. Y Pedro lo que hizo es, se confrontó con él y luchó contra eso.